¿Todo el mundo puede ver la presentación? Sí, profe. Ok. Bueno, este es el último tema con respecto a situaciones del cerebro, situaciones que tengan que ver con el sistema nervioso central y las vías que se encuentran inmersas en este, ¿de acuerdo? Y después de esta clase comenzamos con el sistema endocrino, lo cual me hace muy feliz, la verdad. Súper. Sistemas sensoriales, el tema del día de hoy, ¿de acuerdo? Hemos visto que todo lo que tenga que ver con sensibilidad habla de vías aferentes, es decir, todo lo que va desde la parte externa, ¿de acuerdo?, hacia la parte del sistema nervioso central y cómo éste va a llevar toda esta información sensitiva hacia los núcleos integradores, ¿de acuerdo?, para poder tener de manera secundaria la discernación de lo que estamos percibiendo en el exterior, sea temperatura, sea una imagen, sea un sonido, sea un sabor, ¿de acuerdo? Todo eso irá de manera aferente y nos va a permitir discernir cada uno de estos aspectos y los veremos adelante en las siguientes diapositivas, ¿de acuerdo? Se sabe que inicialmente podemos tener ciertas clasificaciones de este tipo de sensibilidades y sensibilidades sensoriales per se, en mecanorreceptores, en termorreceptores, nociceptores, fotorreceptores y quimioreceptores que veremos de manera detallada en las siguientes diapositivas de igual forma, pero vale la pena que sepan la clasificación. Los primeros, los mecanorreceptores, estos se produce una estimulación cuando tenemos frente a ellos algún tipo de contacto o de deformación mecánica, sobre todo en la dermis. Si esto se produce, podemos tener de manera secundaria una activación del receptor de las células adyacentes al mismo, y si esto sucede, como ya sabemos, vamos a tener una transmisión neuroquímica y neuroeléctrica de manera aferente, es decir, hacia adentro, hacia el sistema nervioso central, para saber a qué estamos enfrentándonos, ¿de acuerdo? En la imagen es muy sencillo, ¿no? Vamos a tener deformaciones, entre comillas, si tenemos una canica que esté ejerciendo cierta presión sobre nuestra dermis, si tenemos alguna aguja que esté penetrando la dermis de igual forma, o el mismo viento, el movimiento de los vellos que estén en nuestro cuerpo, en nuestra piel per se, pues también va a dar estimulación mecanorreceptora como tal. Aquí es importante porque podemos irnos mucho más profundos. Una cosa es saber que sí, que están los receptores, que sí, que va a haber una deformidad per se, pero sabemos que existen diferentes tipos de estímulos, ¿cierto? Entonces, cada uno de estos diferentes estímulos que van a poder ser percibidos van a tener tipos de receptores muy específicos que nos van a determinar la característica y la forma de discernirlo a nivel de ese sistema nervioso central es dependiendo de cuál de estos fue estimulado, ¿de acuerdo? Y si se fijan, de momento tenemos cuatro. Los corpúsculos de Meissner, de acuerdo que estos van a ser de tipo táctil sin duda, pero va a ser un tacto muy ligero, es decir, que apenas se roce nuestra piel como tal, ¿de acuerdo? Tiene la capacidad de adaptarse rápidamente a los diferentes cambios de textura. Imaginemos que tenemos, no sé, una pluma me parece un buen ejemplo. Tenemos la pluma y en la pluma también tiene como una punta terminal, ¿cierto? Entonces, si tocamos nuestra piel con la pluma y de inmediatamente seguimos rozando el contorno de la pluma hasta llegar a este vértice, a esta terminal, también podemos discernir que estamos frente a la parte terminal de la pluma o la parte inicial de la pluma, ¿no? La parte suave como tal, ¿de acuerdo? En este caso se requieren también la presencia, por ejemplo, de vibraciones de alrededor de 50 Hz. Eso también lo puede percibir la, estos corpúsculos de Meissner, ¿de acuerdo? Los siguientes son las terminaciones de Ruffini, que son, por sus características estructurales, corpúsculos bulbosos o también son conocidos como tal. Y en este caso vamos a tener una tensión mucho más profunda en la piel y la faz. Es decir, si hacemos una presión más profunda, pues es que esa es la palabra mucho más profunda, podemos tener la activación de estas terminaciones. Los discos de Merkel, por eso tenía como un poco de conflicto con la definición o el término profundo, porque se pudiera confundir con
a lo que se refieren los discos de Merkel, porque en este tenemos una presión sostenida. Ahora bien, sostenida no es igual a profunda, simplemente imaginemos que tenemos la misma pluma y estamos ejerciendo cierta presión no tan profunda, pero sí sostenida. De todos modos, serán los discos de Merkel los que estén siendo activados, ¿de acuerdo? En el caso del anterior, de las terminaciones de Ruffini, ahí sí es profundo, literalmente como tal, aunque pudiera ser no sostenido. Si lo hacemos solamente una vez de manera profunda y no sostenida, serán las terminaciones de Ruffini y no los discos de Merkel los que estén siendo activados, ¿de acuerdo? Esa es la gran diferencia, vamos, y que me gustaría que les quedase claro. Los corpúsculos de Pacini, los últimos, que son denominados lamelares como tal, en este caso están más supeditados a vibraciones rápidas, tanto en la piel como en la fase. Si fijan, es un tanto más profundo, pero pueden dar estimulaciones no tan sostenidas, es decir, la activación es muy rápida y también el dejar de sentirlos también es muy rápido, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la cantidad de hertz que se requieren para que esas vibraciones se puedan percibir y que, por supuesto, estos corpúsculos de Pacini puedan ser activados? Van entre 200 y 300 hertz. Si se fijan, comparados con los corpúsculos de Meissner, hay una gran diferencia entre 150 y 250 hertz más en estos últimos. Existe además ciertos receptores que van a ser clasificados por su tipo de adaptación, ¿de acuerdo? Adaptación lenta, intermedia o rápida. Son las únicas que tenemos, ¿de acuerdo? Y entre las primeras tenemos el tipo 1 y el tipo 2. ¿Y cuáles van a estar supeditados a uno y otro de los que hemos visto? Por ejemplo, los corpúsculos de Merkel son para el tipo 1, ¿de acuerdo? Y para el tipo 2 van a ser los corpúsculos de Ruffini, ¿de acuerdo? Y es importante porque algunos de estos van a estar supeditados a las zonas terminales de dichos corpúsculos, ¿de acuerdo? O a las zonas terminales de algunos órganos en específicos. Y en otros, por ejemplo, como son los tipo 1 y que están relacionados directamente con los corpúsculos de Merkel, eso puede estar en diferentes zonas de los órganos, ¿de acuerdo? Puede estar en la parte central, en la parte terminal, y esas son las características que diferencian uno y a otro, a los tipos me refiero. Y seguimos en adaptación lenta, ¿de acuerdo? Ahora bien, con respecto a adaptación intermedia, algunas de las terminaciones que van a estar siendo estimuladas como tal son libres, es decir, no van a estar en conjunto a una red neuronal o no van a estar en conjunto a una red de corpúsculos como tal, sino siempre van a estar de forma individualizada, ¿de acuerdo? Y con respecto a la adaptación rápida, estos a su vez también se pueden subclasificar en tipo 1 y tipo 2. Y aquí tenemos otra vez que están supeditados a cada uno de los corpúsculos específicos. Por ejemplo, a los corpúsculos de Meissner, a los de tipo 1, y los de tipo 2 a los corpúsculos de Pacini. Vale la pena que los tengan como subclasificación, pero solamente. Ahora tenemos a los termorreceptores, ¿no? Inclusive por lógico sabemos que son receptores que son sensibles a la temperatura como tal, ya sea hacia el frío o a la parte del calor, ¿de acuerdo? En este caso también pueden influir otro tipo de reacciones químicas en las cuales se requiere transporte de oxígeno y metabolismo, es decir, que se requiere cierta cantidad de energía de ATP para que estos puedan ser estimulados y puedan ser activados como tal. Ahora bien, aquí también tenemos clasificaciones con respecto a las terminaciones que van a ser activadas como tal. Tenemos a los corpúsculos de Krauss y a los corpúsculos de Ruffini, ¿de acuerdo? Los primeros tienen que ver con el frío y los segundos tienen que ver con el calor, ¿de acuerdo? Aquí es bien interesante porque los de Krauss se encuentran en zonas o en capas de la piel mucho más profundas y también pueden encontrarse en mucho mayor cantidad en la lengua como tal. Y con respecto a los que están supeditados a calor, es decir, los corpúsculos de Ruffini, los segundos, en este caso aún son más profundos con respecto a los de Krauss, ¿de acuerdo? Aún más profundos como tal. Es decir, son los más profundos de todos, ¿no? Para darme yo a entender. Lo que sí es importante es que los de Ruffini son en cantidad mucho menor que los de Krauss, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener mucha cantidad de Krauss y menos cantidad de Ruffini como tal. Ahora bien, se sabe que, por ejemplo, los de Ruffini pudieran tener mucho más capacidad sensible y de recepción de estímulos al calor en ciertas zonas, por ejemplo, en la punta de los dedos, palma de manos y
plantas de los pies, ¿de acuerdo? Y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque inclusive son como las zonas dérmicas y las zonas corporales donde normalmente tenemos mayor contacto con el medio exterior, ¿cierto? Es con lo que tocamos las cosas, con la estación. Si hay algún a nivel de suelo, también será en la planta de los pies, donde se pueda este tipo de cambios y vale la pena tenerlo en cuenta. Otro tipo de receptores son los no receptores, en este caso, no si tiene que ver con daño, tiene que ver con dolor per se, ¿de acuerdo? Entonces, unos que pueden ser derivados de manera inminente, imaginemos por una laceración, por un objeto punzocortante, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pero también pueden ser derivados de cambios tanto físicos como químicos. Ya hemos visto por cambios de temperaturas extremos, por ejemplo, y que veremos en algunas de las diapositivas más adelante, un frío extremo o un calor extremo que no solamente va a causar daño o lesión, sino también vamos a poder sentir dolor agregado a esto, ¿de acuerdo? Y finalmente los químicos, ¿no? Que tengamos algún álcalis o algún ácido que dañe, por supuesto, la dermis y eso, por supuesto, va a activar los nociceptores. Estos, y me adelanté un poquito, pero bueno, también se pueden clasificar estos nociceptores en térmicos, mecánicos y químicos a su vez. ¿De acuerdo? Los térmicos, ya les he dicho, temperaturas extremas o más de 40 o menos de 5 grados, entonces ya tenemos cierta activación importante de estos nociceptores, receptores al dolor per se, ya lo habíamos dicho, por excelencia, y conforme aumente estos grados de temperatura o disminuyan estos grados de temperatura, también la intensidad en que se estimulen y que sintamos estas percepciones sensitivas van a ser mucho mayores, por supuesto, y por lógica. Los mecánicos se requiere sí o sí que existan presiones, claro, pero que sean muy altas, ¿de acuerdo? Ya sea en cualquier región del cuerpo. Hemos escuchado muchas veces, por ejemplo, que a algún paciente de urgencias le pasó una llanta de una moto o algo así, por dejarlo no tan drástico. Y eso es una presión alta, ¿de acuerdo? Y eso, por supuesto, que va a causar dolor y eso va a estar supeditado a los receptores nociceptivos, ¿de acuerdo? Por supuesto, hay que tener en cuenta que se requieren de percibir el estímulo, claro está, pero que entre más sea el estímulo, muy probablemente sea mayor la intensidad tanto de activación como del daño secundario, ¿de acuerdo? Y bueno, ya aquí he puesto algunos ejemplos. Moto lo dije, pero bueno, pueden ser lo que había mencionado del objeto punzocortante, golpes per se, un traumatismo contundente como tal, o fracturas donde ya tenemos una disolución de la continuidad ósea como tal, ¿no? Los químicos, que son los otros tipos de nociceptores, en este caso, vamos a poder tener inclusive la activación de ciertas hormonas, de neurotransmisores o sustancias que nos van a apoyar de manera también a la liberación de, por ejemplo, prostaglandinas, de histamina, en general estas sustancias que son proinflamatorias como tal y que por supuesto tendrán que ver para que el sistema inmunológico inclusive lleve células de inflamación a la zona de daño y en conjunto podamos tener esta activación de los nociceptores químicos como tal, ¿de acuerdo? Y por supuesto que de manera secundaria podemos tener también la presencia de sustancias tóxicas, tanto en el interior como en el exterior, es decir, que la hayamos ingerido o que esté plenamente en la dermis, es decir, literalmente en el exterior del cuerpo, y que pueda provocarnos un daño o una lesión. En este caso, se puede subclasificar también en aquellos que son silenciosos o los que son polimodales como tal, ¿de acuerdo? En este caso, son como si fueran retardados, ¿de acuerdo? Al principio no van a estar activados o no se van a presentar, sino que posterior a que se presente el daño, ¿de acuerdo? Sea una quemadura, sea un corte, sea un golpe, sea una fractura, sea una contusión, lo que sea, posterior a eso es que se van a activar estos, ¿de acuerdo? Y normalmente van a estar activados como parte de las secuelas. Muchas veces hemos escuchado que después de que alguien se esguinza o se fractura, en épocas de invierno hay mucho más dolor, ¿no? Y son este tipo de receptores silenciosos los que están activados en esos ejemplos como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque estos no se activaron desde el momento uno, no es que
tuvieras la fractura o tuvieras el corte y está haciendo frío y aumentó el dolor per se, ¿no? Eso pocas veces pasa, ¿de acuerdo? Y con respecto a los polimodales, en este caso van a estar supeditados a múltiples estímulos, ¿de acuerdo? En este caso, que pudiéramos tener varios mecanismos a la par, ¿de acuerdo? En el caso del ejemplo que pongo ahí, que pueden ser térmicos como químicos, eso, que por un lado tengamos que se haya vertido algún tipo de solución que sea ácida o que sea un álcalis, pero que a su vez haya tenido una temperatura o muy helada o muy caliente. Entonces estamos en activación polimodal o multimodal en este caso, ¿no? Tenemos dos tipos de receptores que están siendo activados a la par. Y luego, en este caso, por ejemplo, también los mecánicos. Puse ahí el ejemplo de las encías porque ahí es donde algunos textos dicen pudiéramos tener muchos más receptores polimodales como tal, ¿de acuerdo? Que pudiéramos tener mayor sensibilidad a lo térmico, a lo químico y a lo mecánico per se como tal. E inclusive, si alguno de ustedes ha estado en un tratamiento de ortodoncia o algo así, muchas veces es súper intensa la sensación cuando te están poniendo, por ejemplo, una solución o un anestésico, o te están poniendo la misma agua para limpiar, ¿de acuerdo? O con están haciendo una limpieza en las encías o un raspado de encías. Todo eso es captado de manera súper intensa y tiene que ver con que el hecho de que en las encías existen muchos más receptores de tipo polimodal. Otro tipo de receptores son los fotorreceptores, meramente lógica también, habla sobre la sensibilidad de la luz y cómo este va a afectar y va a ingerir directamente sobre la retina del globo ocular. Y lo veremos también a detalle en las últimas diapositivas. Si hablamos de estos fotorreceptores como tal, tenemos dos y muy probablemente ya los leyeron en algún punto de la vida. Y si no, pues los veremos el día de hoy acá, que son los conos y los bastones. Con respecto a los bastones, se sabe que estos van a estar supeditados a lo que se denomina la visión escotópica, es decir, la visión escotópica, un sinónimo no tan rebuscado en palabras médicas, sería baja luminosidad, ¿de acuerdo? Estos tienen la característica de ser muy sensibles como tal, tienen gran cantidad de opsina, es una molécula específicamente que está conformada en estos bastones, ¿de acuerdo? Lo que sí es cierto es que son de respuesta lentas y nos va a permitir discernir en esta visión monocromática como tal, a diferencia de los conos, ¿no? Que nos podrá apoyar a la visión policromática, pero lo veremos en la siguiente diapositiva, ¿de acuerdo? Existen aproximadamente 120 millones, perdón, de estos bastones a nivel de retina. Entonces imaginemos la gran cantidad que existen de estos para poder discernir la visión monocromática como tal, ¿de acuerdo? Y aquí el pigmento fotosensible de esta visión monocromática derivada de estos bastones, pues es la rodopsina como tal. Luego los conos, ya habíamos hablado muy en general de ellos. En este caso tenemos a la visión fotópica derivado de estos y que por lógica, pues en este caso si los bastones fueron de baja luminosidad, estos serán entonces de alta luminosidad, ¿de acuerdo? Estos no son tan sensibles, es la realidad. Su respuesta, eso sí, al contrario de los bastones, es bastante rápida como tal. He dicho, visión cromática o policromática como tal. Estos se encuentran con mayor concentración en cantidad y calidad a nivel de fobia, y en este caso solamente tenemos 6 millones a nivel de retina como tal. Y de estos, sabemos que existen tres tipos de opsinas, sobre todo en el humano, ¿de acuerdo? Tenemos a la eritropsina, cloropsina y cianopsina. ¿Alguno de ustedes sabe por qué el nombre de estas tres como tal o qué tendría que ver? Hablamos de la policromática per se, la eritropsina, cloropsina, cianopsina, o por qué se llaman así. Podría ser por elementos como cloro, el cianuro y, y algún otro. Casi, es más por el tipo de coloración, ¿de acuerdo? Etimológicamente, eritro es rojo, ¿de acuerdo? Por eso los eritritos o glóbulos rojos, ¿de acuerdo? Cloro, per se, etimológicamente es verde, ¿de acuerdo? Y ciano, de hecho, si alguna vez habrán escuchado que, mira, ese paciente tiene cianosis,
es decir, que está moradito, está azul, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que ver con esta gama de los colores básicos y que en conjunto podemos tener todas las variedades de colores que podemos percibir, ¿de acuerdo? Entonces, rojo, verde y azul. Y son este tipo de proteínas las que nos va a permitir el poder discernirlos, ¿de acuerdo? Bueno. Los quimiorreceptores, hablando de gusto, en este caso podemos tener sensaciones químicas en la parte del gusto, sí, pero también del olfato para discernir los diferentes tipos de aroma. Se requiere sí o sí de que existan ciertas concentraciones en oxígeno y en el dióxido de carbono en la sangre arterial para que se para que se puedan activar y que se puedan percibir de manera adecuada. Si tenemos bajas en las concentraciones de oxígeno o un aumento en el dióxido de carbono, eso per se sabemos, y como hemos visto y lo podemos recordar, cambios en el pH, ¿cierto? Porque podemos llevar a la acidosis o la alcalosis dependiendo de esto, sobre todo si hablamos de dióxido de carbono. Si cambiamos el pH, vamos a cambiar la sensibilidad de estos receptores, tanto del olfato como del gusto, ¿de acuerdo? Y la osmolaridad como tal también cambia la capacidad de los receptores y de los receptores en específico para que estos puedan tener una sensibilidad elevada y adecuada per se, ¿de acuerdo? Como habrán leído, existen, hablando del gusto en específico, ciertos sabores muy característicos y que dependiendo de la zona de la lengua, por supuesto, es lo que vamos a poder discernir, ¿no? En la parte más distal, es decir, en la base como tal, tendremos a los sabores amargos, las partes laterales más proximales hacia el cuerpo, si lo vemos desde esta perspectiva, será la parte de los sabores ácidos o agrios. Si vamos más hacia la parte externa, como queriendo ir hacia la punta de la lengua, tendremos los sabores salados y finalmente en la punta de la lengua tendremos los sabores dulces. Ahora bien, no sé si ustedes conocían el sabor umami o habían leído algo respecto a este. ¿Saben de dónde procede el sabor umami o qué tipo de comidas es lo que nos va a hacer percibir este tipo de sabor o de sensación? Es algo sobre bueno, creo que lo descubrieron los japoneses y es algo sobre el sabroso, ¿no? ¿Qué es el sabroso? A ver, explícanos un poco más. Bueno, eso es algo subjetivo, yo creo, en lo personal. Sí, Pero para mí, no sé, me gusta mucho la carne. sí. eh, y cuando está bien sazonada, no sé, con especies, es algo muy rico, al menos para mí. Sí. Pero hay personas que no lo consideran a veces que una comida esté muy condimentada, no les agrada. Pero Bueno, alguien puede decir que también un pastel cremoso, algo así, es sabroso, pero a otras personas no les agrada casi el dulce, entonces es como un poquito subjetivo. de acuerdo. Eso es literalmente, como lo dices, de manera subjetiva. Pero resulta ser que los chinos decidieron agregarle a sus buffets glutamato monosódico, ¿de acuerdo? Y el glutamato monosódico, que si alguna vez tienen interés, leanse en toda la comida que ingieren, cuántas de estas tienen glutamato monosódico como tal, y es lo que hace que sepa justo y textual, como tú dices, muy sabroso, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que tenían tanto auge luego que fueran a ciertos restaurantes de comida oriental y demás, porque les adicionaban glutamato monosódico per se, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes les agregaran glutamato monosódico a cualquier cosa que cocine, realmente quien se lo coma muy probablemente diría que son bastante buenos chefs. Entonces, tómenlo en cuenta, no lo hagan porque se pueden intoxicar, pero tómenlo en cuenta, me refiero en el que lean lo que se comen y si tienen glutamato monosódico y era su comida favorita o su producto favorito, muy probablemente ahora entiendan por qué lo es. Con respecto a la clasificación, tenemos a los de contacto y a los de distancia, ¿no? Y por lógica, tendremos que los de contacto son los de el gusto y los de distancia son los del olfato, ¿de acuerdo? Los del gusto, los de contacto, tienen umbrales relativamente altos como tal. Se requiere la presencia de agentes químicos disueltos, y con disueltos me refiero como que se van a ir degradando como tal, derivado de la fuente que está haciendo contacto directamente con la lengua como tal, y que una vez que esto suceda, pues evidentemente activará los diferentes tipos de receptores que vimos, ya sea amargo, salado, dulce, umami, lo que sea, y es entonces, solo entonces, cuando tendremos la capacidad de discernir a qué estamos enfrentándonos, ¿no? ¿Qué es lo que está
siendo degustado en ese momento, ¿de acuerdo? Y eso tiene que ver, por supuesto, también con el comportamiento alimenticio. Si algo nos parece rico, pues, o sabroso, textualizando nuevamente, pues evidentemente probablemente lo consumamos en mayor cantidad. Y si algo no nos parece adecuado a nuestro paladar, pues entonces dejaremos de consumirlo, ¿no? Entonces, tiene todo el sentido del mundo que en muchas de las ocasiones los niños consumen muchas de estas comida chatarra porque normalmente tienen glutamato monosódico, entonces por eso es que les gusta tanto. Dejen de las promos que les meten adentro de las bolsitas, ¿no? O sea, el sabor per se les es agradable por esta adición como tal, insisto, del glutamato monosódico. Y bueno, con respecto a los de distancia, son los olfatorios. Evidentemente, en estos son mucho más sensibles, en mucho mayor especificidad, por supuesto. Y en este caso se requiere de agentes químicos de forma externa que van a estar diciéndonos o ayudándonos a decir que la fuente del que procede estos aromas pues es externa y también, pero podría permitir saber, inclusive era casi exacta, encuentra esta fuente externa, ¿de acuerdo? Es decir, nos permite saber distancias. Y eso aplica para cuando se está quemando algo o cuando alguien se pone una fragancia, también ver, discernir, mejor dicho, dónde pudiera estar en cuanto a distancia. Y eso es muy interesante, la verdad. Con respecto a las modalidades de cómo percibir las sensaciones, podemos percibirlas de manera consciente y de manera inconsciente, es decir, a propósito o sin hacerlo a posta, ¿de acuerdo? Y ahorita veremos a qué se refiere esto. Las modalidades sensitivas de tipo consciente van a estar supeditadas a la visión, a la audición, al olfato y al gusto específicamente. Pero no son las únicas formas en las que vamos a poder hacerlo de manera consciente, sino cuando hacemos contacto directamente con la dermis, sobre todo en las palmas de las manos o en los pies como tal, ¿cierto? Tacto o presión, también vamos a poder discernir de manera consciente qué es calor y qué es frío, ¿de acuerdo? Inclusive con imágenes, ¿no? Podríamos darnos una idea a final de cuentas, ¿cierto? Dolor y por supuesto también de manera consciente nosotros podemos movernos si no tenemos alguna patología disminuyente o que nos impida el movimiento libre per se. Y también tenemos la capacidad en donde estamos posicionados. Estamos acostados en este momento, escuchando la clase de fisio, no lo sé, sentados, parados o vamos manejando y tenemos el celular viendo la clase. Igual, cualquiera funciona, pero el punto es saber dónde estamos posicionados en tiempo, espacio y persona. ¿De acuerdo? Bueno. Por su parte, la modalidad, específicamente la sensitiva de tipo inconsciente, pues en este caso vamos a tener las sensibilidades táctiles cutáneas, es decir, sobre todo aquellas que son suaves, es decir, imaginemos que estamos sentados en Cutonalá, tomándonos un coffee, ¿de acuerdo? Y de repente hace una ventisca, ¿de acuerdo? Y esta ventisca va a activar los receptores finos que están en la parte más externa de la piel. Y evidentemente es una sensibilidad cutánea táctil, sí, pero en este caso no fue consciente, no es que nosotros buscáramos la ventisca, sino que la ventisca llegó a nosotros per se, ¿de acuerdo? En este caso también hablemos, por ejemplo, de un dolor visceral, ¿de acuerdo? Tenemos algún tipo de cólico renal, ¿de acuerdo? Cólico estomacal, intestinal per se, vamos. Y eso habla de tejidos profundos que tampoco estábamos buscando, ¿no? Que también son una sensibilidad de tipo concepto, ¿cierto? Por ejemplo, en el oído, por más que no queramos, si escuchamos al loro del vecino, como es espero no sé si lo están escuchando ahora, pero mi vecina o vecino tiene un loro, entonces, aunque yo no quiera, escucho al loro, de acuerdo, de manera inconsciente per se. El equilibrio, de igual forma, aunque yo lo quiera, el organismo va a tender siempre a mantenerse en equilibrio, en bipedestación o con buen mantenimiento cefálico, si hablamos, por ejemplo, de un bebé per se, o de la presión arterial como tal, ¿no? Se sienten las pulsaciones de la frecuencia cardíaca y no es algo que estemos buscando, pero de todos modos lo podemos sentir. La propiocepción también es una de las características importantes que vale la pena tenerla en cuenta y conocerla teóricamente, y nos habla, por supuesto, de esta capacidad del cuerpo, del organismo, de detectar la posición
y los movimientos. Es decir, sabemos justo, si tuviéramos los ojos cerrados, por ejemplo, ¿de acuerdo? Aún así sabemos cuál es la posición exacta de nuestro cuerpo como tal, ¿cierto? Sabemos que estamos sentados, con las piernas flexionadas, ¿de acuerdo? Moviendo las manos, ¿de acuerdo? Y que todo tiene que estar supeditado a los movimientos articulares y los movimientos musculares como tal, para poder tener esta capacidad de detectar cómo se encuentra nuestro cuerpo en este momento, ¿de acuerdo? Y por supuesto que tiene que ver con los receptores nerviosos. Ya hemos visto que existe la placa neuromuscular, ¿cierto? Y entonces tiene que ver sin duda con la tensión muscular y el grado de estiramiento del mismo, ¿de acuerdo? Y en este caso podemos tener la presencia, como hemos visto ya en clases anteriores, la presencia del órgano tendinoso de Golgi y del uso muscular per se. De tal suerte que vamos a saber si nuestros músculos, sea cual sea, en este momento están con tensión o están en un estatus de estiramiento, ¿de acuerdo? Por tanto, también si vamos allá más profundo a este tipo de recepciones y de sensibilidades, tenemos la capacidad de discernir con tacto y con la presión del tacto mismo, ¿de acuerdo? En este caso, ya habíamos visto que el tacto per se puede activarse mediante los mecanorreceptores, ¿cierto? Donde dependiendo si trata tacto o si se trata presión, será el tipo de mecanorreceptores que estemos activando, ¿cierto? El tacto, pues en general va a ser una estimulación mucho más superficial, ¿cierto? Había hablado yo, por ejemplo, del ejemplo de la situación de la ventisca, por ejemplo, o de la pluma, ¿cierto? En el caso de la presión, pues si nosotros colocamos un objeto un tanto más pesado sobre cualquier parte de nuestro cuerpo, evidentemente sentimos la presión, una deformidad per se de la dermis y por tanto entonces también una activación de los receptores mecánicos, los mecanorreceptores, específicamente de la presión profunda o sostenida, si es el caso que es sostenida como tal. La vibración también es súper importante, porque se sabe que absolutamente todos los receptores táctiles van a participar en la detección de los diferentes tipos de vibraciones, ¿de acuerdo? Pero ¿de qué va a depender uno y otra? Va a depender de la frecuencia sin duda. Los corpúsculos de Pacini y los corpúsculos de Mesna son los que van a estar presentes, supeditados a este tipo de activación derivado de la vibración, ¿de acuerdo? Los de alta frecuencia son los de Pacini y los de baja frecuencia son los de Meissner, ¿de acuerdo? Normalmente, si se fijan, los de Pacini tienen mayor cantidad de ciclos, va entre 30 a 800 ciclos, que está en la parte superior, y muchos menos los de Meissner como tal, que van de 2 a 80 ciclos como tal. Y es importante porque la adaptación a las vibraciones per se de uno y de otro son distintas de igual forma, ¿de acuerdo? En uno van a actuar con rapidez, van a activarse con rapidez, como son los de Pacini, y los de activación y adaptación lenta son los de Meissner per se. Ahora aquí es bien importante porque vamos a tener inmersas y presentes fibras de tipo A beta como tal. Si recordarán, pues son mucho más gruesas y entonces la actividad y los impulsos van a ser mucho más rápidos, la conducción eléctrica va a ser mucho más rápido, ¿de acuerdo? Y si vamos bajando, en este caso, las de tipo fibras tipo C, en el caso de los corpúsculos de Meissner, van a ser mucho más delgadas, por decirlo de alguna manera, y aparte son consideradas amielínicas, por tanto, pues va a ser mucho más tardado y más difícil la conducción eléctrica, y por eso es que su adaptación es mucho más lenta, ¿de acuerdo? Por eso es que solamente va a estar supeditado a bajas frecuencias. En cuanto a la vibración, se sabe que existe una vía aferente, ya sabemos, porque esto es sensitivo y si es sensitivo es hacia adentro, ¿cierto? Entonces, que es denominada la vía de la columna dorsal per se, ¿de acuerdo? Y es donde podemos tener la presencia de una estimulación de tipo vibratoria. Un ejemplo de ella es el diapasón, ¿cierto? Algunas porciones periféricas del cuerpo van a poder tener estas recepciones importantes. No sé si alguna vez ya habrán explorado algún paciente con un diapasón que lo pone en la parte retroauricular, retroauricular, mejor dicho, o en la parte superior del encéfalo entre los dos hemisferios, y eso permite poder evaluar si existe una
disminución en la captación y en la conducción de los sonidos y de las vibraciones per se en un paciente, y que nos pudiera hablar si es porque tiene una situación anatómica, por ejemplo, una malformación anatómica, por ejemplo, o un daño derivado de un traumatismo, o derivado de manera secundaria de una disminución en la sensibilidad de la captación de las vibraciones como tal, ¿de acuerdo? Y esto nos permite discernir y poder examinar sin duda si existe una integridad o no, o si hay alguna patología con respecto a la parte funcional de las columnas dorsales, ¿de acuerdo? De hecho, yo tengo un diapasón acá conmigo, entonces no sé si lo van a alcanzar a escuchar, igual sería muy interesante porque va a hablar de los diferentes tipos de vibración y lo voy a hacer sonar, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo hago sonar en este momento? Para que ustedes mismos vayan discerniendo la capacidad temporal que tienen de escuchar el diapasón, porque también eso tiene que ver con la salud a nivel auditivo, ¿de acuerdo? Algunos habrán tardado 3 segundos, algunos 5 segundos, algunos 7 segundos en dejar de escuchar el diapasón, y tiene que ver, insisto, también con la salud que le ofrecen a sus oídos, ¿no? Muchos de nosotros nos gusta luego tener nuestros headphones y escucharlos a altos hertz como tal, y eso por supuesto que va a dañar a la postre nuestro sistema sensitivo auditivo. Entonces, tómenlo como una referencia de este momento, y si tardaron 3 segundos, creo que vale la pena que no, ya no usen tanto los headphones o no usen tanto los heads para que no sigan dañando su sistema auditivo. Con respecto al dolor, bueno, sabemos que este va a ser un mecanismo sí o sí de alarma que nos va a situar específicamente si estamos frente a una situación de tipo nociva, ¿de acuerdo? Que nos pueda lacerar de manera inminente, ya sea porque lo hizo el mecanismo o porque inminentemente pudiera hacerlo, ¿de acuerdo? Y que esto pudiera conllevar a daños corporales, ya sea temporales o permanentes. Los estímulos dolorosos pueden ser derivados de todos los receptores que hemos visto, sin duda, ¿de acuerdo? Pero si hablamos de, por ejemplo, la parte química y de la parte interna per se, podemos tener en cuenta que hay algunas sustancias que pueden causar bastante dolor, ¿de acuerdo? Como puede ser la bradicinina, serotonina. Histamina me parece adecuada, las prostaglandinas per se, creo que son de las dos sustancias más comunes proinflamatorias y que les mencioné al principio de la diapositiva. El resto de las sustancias químicas que ahí se ven, enzimas proteínicas, por supuesto, porque va a haber un daño importantísimo a nivel celular, los ácidos, no se digan, ¿de acuerdo? Los iones potasios ya hemos visto que pueden causar cambios conformacionales en los receptores, eso cambiaría el potencial de acción y podremos llevar a una fatiga muscular sináptica, y eso causar una lesión y un daño irreversible, ya sea a nivel muscular o a nivel neuronal, que también ya lo saben ustedes. Las prostaglandinas, ahí está. La sustancia P, que también aumenta la sensibilidad al dolor per se, y lo veremos en las diapositivas también subsecuentes. Los mecánicos, evidentemente, que no solamente sea una presión, sino que sea una presión excesiva que cause daño, que cause ruptura celular, por ejemplo, ¿de acuerdo? Térmicos, evidentemente, que sea o muy frío o muy caliente la exposición que tengamos en la dermis, por ejemplo. Y si hablamos de químicos como tal, las sustancias que vimos en la parte superior, que tengan un pH excesivo, que tengan cierta cantidad excesiva de iones, como el caso del potasio, sin duda, y sustancias neuroactivas como la acetilcolina, que también pueden causar arritmias cardíacas, que pueden causar daño celular a nivel de los miocitos cardíacos, y que haya si hay daño, pues muy probablemente haya inflamación, y si hay inflamación, por tanto debe haber dolor sí o sí, ¿no? Muchas veces hemos leído o escuchado que si hay inflamación, hay dolor, hay calor, hay rubor, hay edema, ¿cierto? Entonces es parte del proceso proinflamatorio. Existen diferentes tipos de dolor, ¿de acuerdo? Dolor agudo, dolor sordo, dolor crónico, etcétera. ¿De acuerdo? El dolor agudo normalmente tiende a ser intenso y se describe en la literatura como de tipo punzante o eléctrico, ¿de acuerdo? Y una vez que se produce esta estimulación o este daño, va a ser integrado y percibido
0,1 segundos después de que se infringió dicho daño, ¿de acuerdo? Esto es súper rápido como tal. A final de cuentas, estos normalmente no van a ser, ¿cuál sería la palabra? Recibidos o analizados, percibidos creo que es mejor palabra, percibidos por ninguna parte profunda del organismo. Ningún órgano interno nos puede dar un dolor de ese tipo per se, ¿de acuerdo? Al menos eso es lo que se dice teóricamente. Un ejemplo de lo que sería el dolor agudo per se es o que tengamos la inserción de una aguja o de una jeringa per se, o de la aguja de una jeringa en la piel, algún tipo de quemadura o una descarga eléctrica que nos va a dar esta sensación de dolor agudo de manera muy, muy rápida, ¿de acuerdo? Tener en cuenta nuevamente 0,1 segundos después de infligir el daño. Ahora bien, tenemos el dolor de tipo sordo. Este tiene características también muy específicas. Tipo pulsátil, nauseoso y crónico. Esto tiende a tardar un poco más de un segundo o más de un segundo, al final de cuentas, una vez que se infligió el, pues el mecanismo de lesión, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? En este caso, muy probablemente ya hay una destrucción a nivel celular o de los tejidos. Evidentemente, si dura más de un segundo, tenderá a tener una característica de ser mucho más prolongado y de tipo soportable, como son los cólicos de todo tipo, ¿de acuerdo? Cólicos menstruales, cólicos renales y cólicos intestinales. De hecho, hablando de esto, digo, quienes han tenido un cólico menstrual y lamentablemente también un cólico renal o renoureteral, dicen que duelen muy similar como tal, ¿de acuerdo? Entonces imaginemos el gran dolor que puede llegar a sentir un paciente como tal, ¿de acuerdo? O un dolor de parto per se, ¿de acuerdo? Que también es prolongado por todo el tiempo que dura y las contracciones per se, ¿de acuerdo? En este caso va a ir a situaciones de la piel mucho más profundas, órganos y también tejidos más profundos como tal. Habíamos visto que existen diferentes tipos de fibras, ¿cierto? Las A delta como tal y las tipo C. Dolor mucho más rápido las A delta. Estas se encuentran mielinizadas y son de tipo mielínicas gruesas como tal. La velocidad va entre 6 a 30 metros por segundo, muy, muy rápido per se. Algunas de las sustancias que van a estar inmersas en este tipo de dolor rápido va a ser el glutamato. Va a tener una vía neoespinotalámica per se, ¿de acuerdo? Y se sabe que, por ejemplo, las A beta son mucho más gruesas y por tanto van a ser mucho más rápidas, ¿de acuerdo? Inclusive lo vimos en una de las diapositivas anteriores y vimos los tipos de fibra en las clases pasadas. Tipo C es dolor mucho más lento, inclusive habíamos entendido un poquito por qué. De entrada, no tiene mielina, son mielínicas de tipo fine, eso significa que son mucho más delgadas, ¿de acuerdo? Por tanto, su velocidad va entre 0,5 a 2,0 metros sobre segundos per se. Una de las sustancias que va a estar inmersa para este tipo de dolor es la sustancia P, así se llama, ¿de acuerdo? Y la vía por la cual va a estar inmersa este tipo de vías aferentes es la paleoespinotalámica per se, y con este caso existen también las fibras tipo C silientes que solo van a estar presentes en tejidos activos durante procesos inflamatorios, es decir, normalmente están como en stand-by, ¿de acuerdo? Y solamente van a ser activadas cuando hay un proceso inflamatorio, por tanto que haya prostaglandinas, de acuerdo, que haya histamina, que haya gastrina, que haya otro tipo de sustancias importantes, sustancia P per se, ¿cierto? Ok. Entonces, se sabe que existe además, para poder conocer el dolor, dos vías extras a nivel de médula espinal, ¿de acuerdo? Y estos son anatómicamente derivados de dos fascículos, ¿de acuerdo? Habíamos visto el fascículo neoespinotalámico y el fascículo paleoespinotalámico. Y en la imagen tenemos, por ejemplo, que están los fascículos de dolor, ¿cierto? Pero unos vamos a tener las fibras de dolor para el dolor de tipo rápido y aquellas que van a ser para el dolor prolongado, es decir, para el dolor lento. Y es importante porque, por ejemplo, las fibras para el dolor lento irán directamente a lo que son los núcleos intralaminares, y en el caso de las fibras que son para el dolor rápido, en este caso tendrán que integrarse en el complejo ventrovasal, ¿de acuerdo? Y en el grupo nuclear posterior, en estas dos partes, y posteriormente tendrán que ir hacia la parte de la corteza cerebral, ¿de acuerdo? Atraviesan el tálamo, perdón,
hacia las áreas somatosensitivas de la corteza, y entonces donde requieren y van a tener una verdadera integración de estos estímulos dolorosos de tipo aferente. Ya sabemos por qué, porque aferente es hacia adentro, ¿cierto? Bueno. Entonces, el dolor y los diferentes tipos de fibras, ¿cierto? Entonces, tenemos sin duda que las fibras tipo A y sobre todo las delta van a estar supeditadas al dolor rápido agudo, ¿no? Entonces, dolor rápido agudo, las fibras mucho más gruesas, A delta, ¿cierto? Y en el caso de las fibras para el dolor lento crónico, tenemos a las de tipo Z como tal. Aquí es importante tener en cuenta que algunas de las situaciones o de los lugares a los que van a ir a integrarse estas estimulaciones dolorosas van a ser a ciertas porciones, sobre todo derivadas de la vía anterolateral, eso por un lado, cualquiera de las dos fibras que estemos hablando, tenemos la fibra de dolor nuevamente rápida y las fibras de dolor lenta, ¿no? Las delgadas, las gruesas, o las A delta y las C, ¿cierto? Entonces todas estas van a ir por vía anterolateral y tendrán que ir a sus núcleos integradores, como ya hemos visto en la diapositiva anterior, es decir, hacia los núcleos intralaminares, si hablamos de dolor lento, y a estos dos, el complejo ventrobasal y el grupo nuclear posterior, si hablamos de dolor rápido, ¿cierto? Y inclusive los tenemos aquí, tenemos a los posteriores más en la parte distal yendo hacia la corteza, y los proximales pues tendrán que ser relacionados con los del dolor lento crónico. El mecanismo entonces fisiológico del dolor se requiere sí o sí que exista, por ejemplo, la presencia de ciertas sustancias importantes, algunas ya las había mencionado yo, para que se puedan activar estas vías dorsales laterales, ¿de acuerdo? Y las específicas para las A delta y las específicas para las fibras C como tal, ¿de acuerdo? Entonces, estas sustancias, nuevamente, se produce la lesión. Aquí está la estimulación que evidentemente si se produce la lesión tendremos la liberación de sustancias proinflamatorias, como puede ser la histamina, las prostaglandinas, esas ya las había mencionado, pero también serotonina, lecitina y las grandes cantidades de potasio, ¿de acuerdo? A su vez, habíamos visto que la sustancia P va a estar inmersa y presente en este tipo de mecanismos fisiológicos, y si esto sucede, entonces y solo entonces podemos tener la estimulación a nivel de los ganglios de la raíz dorsal, y estas nos llevarán los estímulos vía médula espinal para que sean integrados a nivel de corteza de manera secundaria. Existen mecanismos generales que nos van a permitir estimular estas sensibilidades per se. Tenemos transducción, transmisión, modulación y percepción per se. ¿De acuerdo? Nuevamente, transducción, transmisión, modulación y percepción. Pero ¿a qué se refiere cada una de estas como tal? La primera, transducción, va a haber una activación tanto de las fibras sensoriales de tipo A delta como de la C, ¿de acuerdo? Y esta estimulación per se va a transformar entonces o va a permitir que exista un potencial de acción hasta la asta dorsal de la médula, ¿de acuerdo? Es decir, que ya podemos tener la transformación y la transmisión de los impulsos eléctricos per se, ¿de acuerdo? Es decir, la transducción como tal. En la transmisión per se va a haber una conducción específicamente ya del estímulo nervioso hacia la médula espinal, es decir, uno llevaría al otro. Si activamos si tenemos la presencia de la transducción primero, activamos las fibras, esto va a llevar a que el estímulo transforme estas presencias neuroquímicas, porque hemos visto que de alguna manera primero tiene que haber cambios neuroquímicos y luego eléctricos, ¿cierto? Entonces es lo que sucede. Primero existe la transducción, la activación de las fibras sensoriales alfa y delta. Esto a su vez va a permitir que ese impulso eléctrico pueda ser transmitido a través de la médula espinal como tal. Siguiente paso, tenemos a la modulación, porque este impulso nervioso, este estímulo nervioso tiene que llegar a un punto, ¿estamos de acuerdo? Y en este caso tiene que llegar al sistema nervioso central. Ya estando ahí, por supuesto que debemos tener ciertos mecanismos reguladores, ¿de acuerdo? O moduladores per se, como diría el título del recuadro. Y estos moduladores van a ser siempre sí o sí neurotransmisores, y entre los cuales tenemos serotonina, GABA y las endorfinas, ¿no? Para tratar de contrarrestar la intensidad del dolor y la sensación del dolor como tal, ¿de acuerdo? De tal suerte
que podemos tener entonces una percepción del dolor distinta y depende del tipo de estímulo, la frecuencia del estímulo, la intensidad del estímulo, de la capacidad del sistema nervioso central, del sistema periférico y aferente para llevar esta estimulación hacia el cerebro, ¿de acuerdo? La capacidad del cerebro para poder integrar esta información, la capacidad de poder producir, sintetizar y liberar neurotransmisores que apoyen a modular esta intensidad del dolor, ¿de acuerdo? Sí, Miriam. Una duda, en modulación dice que la serotonina puede ayudar a disminuir la intensidad del dolor, pero me confundí, creo que yo había entendido anteriormente que la serotonina también puede afectar a que se sienta mayor intensidad, ¿no? Por eso dice que va a haber una disminución en la cantidad de esta. Ah, ok, gracias. Sí. Hola. Y bueno, mencionaba entonces que esto va a depender inclusive de cada uno de nosotros para poder tener una percepción distinta, ¿de acuerdo? E inclusive, qué tan cierto es esta parte que depende de cada uno de nosotros, que pudiéramos inclusive llegar a tener una interpretación de dolor derivado de trastornos mentales, psiquiátricos per se, como un trastorno mixto de ansiedad y depresión, que de manera secundaria nos haga que liberemos todas las sustancias que vimos en las diapositivas anteriores y que esto nos cause dolor. Esa es la realidad, ¿de acuerdo? E inclusive, si es tanto esta interpretación del dolor que pudiera ser considerada errónea de alguna manera, porque pues no están ingiriendo nada externo per se, también llegar a somatizar, es decir, causar daño celular como tal. Inclusive, no sé si alguno de ustedes ha escuchado el síndrome de Takotsubo. ¿Alguno lo ha escuchado? ¿No es el síndrome del corazón roto, profe? Correcto, correcto. O sea, sí duele cuando nos cortan, esa es la realidad, ¿no? Y sí hay daño a nivel celular, pero derivado de todo esto, es decir, hubo una interpretación de algo externo, algo psicológico, ¿de acuerdo? Utilizando este ejemplo de síndrome de Takotsubo, que me parece súper interesante. Y si no lo ha leído, léanlo. Y a quien ya lo leyó, qué padre. Pero bueno, habla de una interpretación de algo psicológico, algo externo, que eso va a conllevar a la liberación de ciertos neurotransmisores y de ciertas sustancias proinflamatorias. Y estas sustancias proinflamatorias van a causar, y liberación excesiva de potasio, por ejemplo, como vimos. Todo eso va a causar un daño localizado específicamente a nivel del miocardio, y esto de manera secundaria puede causar un daño irreversible e inclusive puede causar la muerte. Entonces, cuando en el Vox Populi dicen que no se puede morir de amor, una cosa así, la realidad es que sí se pueden. Entonces, lo cual es triste, pero es una realidad, ¿no? Y ya está científicamente comprobado y se llama síndrome de Takotsubo como tal, ¿vale? Bueno, es un ejemplo interesante, sí. Espero que nadie de nosotros alguna vez tengamos síndrome de Takotsubo. Es mi deseo para todos, ¿vale? Doctor, Sí, o sea que básicamente, bueno, hay enfermedades, creo que se le llaman enfermedades somáticas, en las que uno mismo se las genera. Es decir, que totalmente. nuestra mente es tan poderosa que puede llegar a causarnos daño a nosotros mismos. Sí, hay una frase no científica que dice, si lo crees, lo creas. Aplica para todo, ¿no? Y también aplica para las enfermedades. Entonces, según el DSM-4, que es el que yo leí, porque hay un DSM-5, que es el libro como más gold standard de la psiquiatría, decían que está, aquellos que son hipocondríacos, ¿de acuerdo? Y los que tienen trastorno somatomorfo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Uno te dice que le duele y te dice que tiene fiebre y te dice que está con algún tipo de infección, ¿verdad? Pero le haces estudios y no tiene nada. Él dice que tiene, ¿no? El paciente como tal, ¿no? Pero el que me parece mucho más interesante, bueno, no porque el otro no sea interesante, pues, pero me parece interesante porque los que tienen trastorno somatomorfo te lo dicen y lo provocan. Y no que se lo provoquen, por ejemplo, que si tengo fiebre y me voy a ir
a duchar con agua hirviendo para que veas que tengo... No, no, eso sería Munchausen, ¿no? Causar su propio daño. No sé si lo han leído también, el síndrome de Munchausen, pero si no, léanlo, también es muy interesante. Hemos tenido muchos pacientes en urgencias que dicen tener algo, pero ellos se lo hacen a sí mismos, ¿no? Entonces se hacen daño con sustancias y cosas así, en fin. Pero bueno, el de somatomorfo te dice, es que me voy a enfermar y me va a dar gripe y voy a tener fiebre y a lo mejor estuve encerrado en su casa la última semana y tuvo contacto con nadie que tuviera una infección per se y desarrolla la enfermedad. O sea, a mí me parece muy, muy interesante y la psiquiatría es muy interesante per se por casos así, ¿no? Entonces, imaginemos que alguien no tenía ningún factor, pero tenía trastorno somatomorfo y dijo que le iba a dar fiebre y su temperatura subió hasta tener fiebre. Entonces, muy, muy interesante. En fin. Pero bueno, bueno, no sé si contesté tu pregunta y tu comentario. Sí, Súper. Ok, entonces los neurotransmisores que van a estar inmiscuidos, sobre todo, por ejemplo, en las fibras A delta y la C, que son las dos que nos dijeron del dolor rápido y del dolor lento, es el glutamato para las fibras A delta, ¿de acuerdo? Ya vimos que es porque actúan más rápido, y las sustancias P en las fibras de tipo C, más lentas, ¿cierto? La concentración, de esta sustancia P en específicamente se eleva de entre segundos a minutos. Entonces también tarda en poder ser liberada y actuar como tal. Por eso también tiene que ver con que el mecanismo es mucho más lento. ¿Dónde va a ser secretada esta sustancia P? Específicamente a nivel de la médula espinal y por supuesto que tiene que tener ayuda de las fibras tipo C. Si no se estimulan las tipas C, pues no va a tener la estimulación a nivel de médula espinal y no va a haber la liberación de dicha sustancia. Otro tipo de dolor es el dolor referido, ¿de acuerdo? Existe una percepción de dolor a nivel de la piel, ¿de acuerdo? Aunque el dolor se encuentra internamente de nosotros, normalmente en una víscera, ¿de acuerdo? Cuando tenemos, por ejemplo, dolor porque tenemos una apendicitis o una colecistitis o una nefrolitiasis, no sé, ejemplos clásicos de vísceras o órganos internos que nos van a provocar la inflamación o el daño en la parte interna, pero que el dolor en realidad lo vamos a sentir en la parte externa, ¿cierto? En el caso de los dos ejemplos primeros, como es el del apéndice o el de la vesícula, pues tenemos dolor más hacia la parte abdominal externa, ya sea en el cuadrante superior o en el cuadrante inferior, o en el hipocondrio derecho o en la fosa ilíaca derecha, dependiendo de la escuela que lean, porque no sé si ya han leído un poquito de propedéutica, pero existen dos escuelas para auscultar el abdomen. Una te la divide en 9 cuadrantes y otra te la divide en 4 cuadrantes. La de 4 cuadrantes es la americana, mucho menos específica, y la que estudiamos, a lo menos en México y me atrevería a decir en Jalisco más específicamente, y, y si me voy aún mucho más específico en la Universidad de Guadalajara, que tiene un background francés, por lógica, la de 9 cuadrantes es escuela francesa, ¿no? Y si lo tienen, no, porque lo van a necesitar, vamos, ¿no? Para el siguiente semestre, 2 semestres, ¿no? En 2 semestres llevan profe. Igual, váyanlo leyendo, es mucho más específico porque te va a delimitar más dónde se encuentra cada órgano o qué parte interna del abdomen vamos a tener en 9 cuadrantes, a que si lo hacemos solamente en 4 cuadrantes, ¿no? En fin. Pero bueno, les hablaba entonces o esta información es derivada para saber por qué vamos a tener una activación y una percepción de dolor a nivel cutáneo, ¿de acuerdo? Y dónde va a estar supeditado. En el caso del dolor renal o renoureteral, puede ser también derivado a una fosa ilíaca, izquierda o derecha, ¿de acuerdo? En la misma fosa renal, pero sigue siendo de manera superficial, ¿de acuerdo? Y eso te puede ayudar desde entender a qué se refiere un dolor referido, poder hacer diagnósticos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso me parece interesante y padre que lo aprendan desde fisiología, ¿no? Entonces, ya si tienen algún dolor referido, no van a pensar que está normalmente el daño a nivel superficial, sino muy probablemente esté a nivel interno, ¿de acuerdo? Súper. Dolor visceral, va a estar específicamente, no lo vamos a sentir en la parte externa, sino va a ser un dolor abdominal o torácico interno per se, pero pocas veces va a causar dolor
intenso, ¿de acuerdo? Hay dolor, sí, pero el referido normalmente es el que es mucho más intenso per se, ¿de acuerdo? Habla entonces también de que existen lesiones que no son tan grandes como tal, y si esto sucede, es decir, que es eh, mucho más interno, es poco el grado de localización o de área de daño como tal, entonces también la estimulación podemos decir que es más difusa y por tanto pues no va a ser tan intensa como tal, ¿de acuerdo? En el caso de que aumente como tal y que sea una lesión mucho más grande y mucho más perpetua, prolongada, ¿de acuerdo? Entonces, muy probablemente tengamos un dolor referido. Imaginemos qué tanto es el dolor, o más mejor, más bien, qué tanto es el daño y la lesión y la inflamación, que inclusive existe una derivación hasta nivel cutáneo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es la parte importante de entre el dolor referido y el dolor visceral. No quiere decir que un dolor visceral no sea importante, claro, pero si hablamos de un dolor referido, significa que es tanta la intensidad de inflamación y de daño que nos está dando hasta nivel cutáneo ese dolor, ¿de acuerdo? Entonces, tómenlo en cuenta. Por otra parte, también tenemos el dolor visceral verdadero, en el cual también evidentemente tenemos su origen en las cavidades torácicas y abdominales, y en este caso también va a ser tanto el dolor que vamos a tener ciertas situaciones muy específicas para que los nervios simpáticos se estimulen. Antes de eso, no. Es decir, podemos tener un dolor visceral general que no va a tener mayor connotación, insisto, porque van a ser lesiones muy pequeñas como tal, ¿de acuerdo? Y entonces su estimulación va a ser difusa. Pero si el daño es tan importante, no solamente vamos a tener un dolor referido, como ya vimos, sino que vamos a poder considerarlo como un dolor visceral verdadero, ¿de acuerdo? En este caso, aquí me parece, por ejemplo, importante la isquemia, cuando tenemos una torsión ovárica o tenemos una torsión intestinal, una malrotación, mejor dicho, y que no se restituye de manera espontánea, eso puede conllevar a lesión, isquemia, y imaginemos el dolor de que ya hay necrosis celular dentro de la cavidad abdominal como tal. Estimulaciones químicas, imaginemos que evidentemente consumimos muchos irritantes y también vamos a tener dolor a nivel gástrico, sin duda. Los espasmos de una víscera hueca hablan cuando existe una hipermotilidad, ¿de acuerdo? Es decir, cuando tenemos espasmos importantísimos y que nos causa un cólico a nivel intestinal per se, ¿de acuerdo? Y que quizás alguno, espero que no, pues, pero quienes hemos tenido algún cólico intestinal, duele demasiado, ¿de acuerdo? Y no hay manera de cómo pararlo en ese momento y a veces hasta tarda mucho más los medicamentos en hacer efectos por considerarse el músculo liso per se, ¿de acuerdo? Y por supuesto que si hay inflamación, muy probable también haya una sobreextensión a nivel intestinal per se, ¿de acuerdo? También mencionaba dolor torácico, ¿cierto? Taponamiento cardíaco, una pericarditis importante, también causa dolor de manera intensa o hable, un infarto, visceral. Parietal, esto habla de un subtipo de dolor en el cual existe sí o sí un proceso patológico que se extiende a prácticamente toda la parte de las hojas parietales, en este caso, porque puede ser del peritoneo, sin duda, que puede ser de los diferentes tipos de pleura, por ejemplo, a nivel pulmonar, ¿de acuerdo? O también la pleura a nivel de pericardio, ¿no? Ya había mencionado yo que puede haber un taponamiento cardíaco o una pericarditis y esto también va a causar dolor parietal. La temperatura también nos puede referir diferentes tipos de estimulación dolorosa, ¿de acuerdo? Ya hemos visto, sí, que hay receptores para el frío, que hay receptores al calor y hay receptores de dolor, ¿cierto? Pero imaginemos que también puede haber una conjunción de frío con dolor o calor con dolor per se, ¿de acuerdo? Porque no siempre es de nuestro agrado estas sensaciones, ¿cierto? Y en este caso, dichos receptores de temperatura nos va a hablar de situaciones muy concretas y muy independientes como tal, de tal suerte que, por ejemplo, en 1 metro cuadrado de superficie corporal per se, vamos a tener aproximadamente entre 3 y 10 veces más de receptores a frío
que a calor. Esa es la realidad, ¿de acuerdo? Y estos a su vez, los de frío, son mucho más sensibles. ¿Cuánto más sensibles? De 15 a 25 veces más comparados con los receptores de calor, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, en un metro cuadrado de superficie corporal, y puede ser en un metro cuadrado, porque yo le puse ahí un milímetro cuadrado, ¿cierto? Entonces, si lo llevamos a una regla de 3 o una escala, es exactamente lo mismo. En un metro cuadrado o en un milímetro cuadrado, vamos a tener de igual forma 3 a 10 veces más receptores al frío y van a ser sensibles 15 a 25 veces más, ¿de acuerdo? Entonces, si y anotaron un metro cuadrado, como lo dije de manera verbal, o un milímetro cuadrado, como está de manera visual ahí, correcto, es llevarlos a escalas. Respecto, están supeditados a fibras de tipo C. Y entonces, tiene toda la lógica que sean menos sensibles y por tanto menos rápido y que su conducción sea mucho menos, ¿de acuerdo? En este caso, 0,4 a 2,0 metros por segundo como tal. Y en este caso, las fibras de tipo AB o A beta, mejor dicho, su velocidad va a ser mucho más rápido, eso ya lo hemos visto, a 20 metros por segundo su velocidad. Y que es bien interesante. Yo les decía que, por ejemplo, podemos tener sí receptores al frío, sí receptores al calor, pero cuando sobrepasamos ciertos grados de temperatura, ya sea hacia la baja o hacia la alta, la velocidad a la cual tenemos la estimulación de los diferentes tipos de fibra también va a cambiar, ¿de acuerdo? De hecho, si se fijan, tenemos los diferentes, ¿no? Frío helado, pues frío, fresco, indiferente, es decir, templado, bueno, más bien con tendencia hacia lo templado, calor y calor ardiente, ¿cierto? Cuando sobrepasamos inclusive, si ya vieron un poquito de estadística, podríamos inclusive crear aquí como una campana de Gauss, ¿cierto? Lo que cae dentro de la campana sería la normalidad, ¿cierto? De lo que desde frío hasta calor en general, con los grados de temperatura y los diferentes velocidades del impulso en segundos. Vemos nuevamente que tenemos aquí todo esto que hay dentro de la normalidad, que está fuera de la vieron, pero real al... Algo vimos, pero no hemos escuchado. Súper, pero ahora ya vieron un ejemplo donde a veces creemos que la campana de Gauss no la vamos a utilizar nunca en la vida y normalmente nunca la utilizamos, pero aquí hay un ejemplo clásico donde sí pudiéramos utilizarla, ¿de acuerdo? En tiempo real. Si todo lo que cae fuera de la campana de Gauss, es decir, todo lo que no está dentro de la normalidad, pues evidentemente va a causar cierto daño. Entonces, si es tanto el frío, es decir, ya hemos visto, empieza desde lo bajo, pero que sí, o de bajo, mucho más el daño como tal, y si hay mayor daño, por supuesto que va a haber dolor inclusive, ¿cierto? Mismo caso, la situación de calor puede empezar desde los 45 grados, pero evidentemente si sobrepasa los 60 grados, va a haber no solamente sensación de calor, sino dolor, inclusive daño como tal, ¿de acuerdo? Y son fibras distintas, son fibras, por ejemplo, de dolor estimuladas por frío, fibras que solamente tienen la sensibilidad al frío, fibras que solamente tienen sensibilidad al calor y fibras de dolor excitadas por el calor ardiente. ¿De acuerdo? Súper. Voilà. Dermatomas. Áreas específicamente que van a estar inervadas por algún tipo de nervio a nivel espinal, ¿de acuerdo? A nivel periférico, y que estos van a ser provenientes sí o sí de la columna vertebral, ¿de acuerdo? Y en este caso, tanto unos como otros van a ser responsables de darles tanto sensibilidad como fuerza a todo el organismo, ¿de acuerdo? Y es importante que lo tomen en cuenta porque evidentemente si imaginemos hay un paciente en urgencias, ¿no? Que ya saben que me encanta urgencias, ¿no? Tiene algún tipo de lesión a nivel de columna porque tuvo un traumatismo de un accidente en moto, por ejemplo, ¿no? Y pierde la sensibilidad de la parte de las extremidades inferiores, entonces sabemos que muy probablemente la lesión puede estar desde L1 hasta S3, de acuerdo que son de
van a protuir los nervios espinales per se, ¿de acuerdo? En el caso de que veamos que solamente tiene disminución de la sensibilidad en la parte externa de la parte distal del miembro pélvico, tanto derecho como izquierdo, pues sabremos que el problema de la lesión solamente esté en ese uno. Y ya lo vamos a ir intuyendo solamente por la zona anatómica derivado de dónde se localizan cada uno de los dermatomas. Se aplica hacia la parte de tronco superior o de las extremidades o de cuerpo per se, ¿de acuerdo? Evidentemente, si a un paciente, hablando no de sensibilidad, sino la parte de fuerza o movilidad muscular, si hay una cuadraplegia, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Pero puede mover el cuello. Entonces habla que las lesiones van desde C4 hasta que termina S3, ¿de acuerdo? Y que está respetado C2 y C3 de esa forma. En el caso de que no puede mover el cuello, entonces está afectado todos los dermatomas a final de cuentas, ¿no? O cuando existe una quemadura, ¿de acuerdo? Y que hay pérdida de sensibilidad, también hay que ver a qué dermatoma estamos hablando, que hay probablemente algún tipo de lesión de manera secundaria, ¿no? Entonces me parece importante y está muy interesante además de los dermatomas. El núcleo sensorial ya lo habíamos visto, ¿cierto? Solamente para volver a retomarlo como parte de la sensibilidad y del tema que actualmente estamos viendo. Esta representa sí o sí a la corteza somatoestética primaria, ¿de acuerdo? Y esto habla de esta zona más externa a nivel precisamente de encéfalo y de la corteza del mismo, y que nos puede hablar también de la sensibilidad táctil, también de la sensación y por supuesto de dolor, que como ya hemos visto, propiocepciones. Entonces, zona de la estemos viendo esta y captaciones de la sensibilidad, pues será la parte del cuerpo donde tengamos esa recepción, ¿de acuerdo? Ya hemos visto, ¿no? Que normalmente parte de las extremidades estará más hacia la conjunción de los dos hemisferios, la parte del rostro estará más hacia la zona temporal per se, y así el resto de los órganos y zonas anatómicas. Tenemos los principios físicos de la óptica, ¿cierto? En este caso, se sabe que la luz va a viajar por objetos transparentes a menor velocidad comparados con el aire. Esa es la realidad. ¿Okay? Y de esto se deriva lo que se llama el índice de refracción, ¿de acuerdo? Y normalmente este índice de refracción tiene que ver con el cociente entre la velocidad de la luz en el aire y la velocidad del objeto transparente, ¿no? Y la relación entre estos es lo que nos va a dar este índice de refracción. Porque es importante porque tiene que ver de manera muy directa con el método que utilizan para poder crear y desarrollar o fabricar los anteojos que los que usamos, pues nos sirven para poder ver de mejor manera, ¿de acuerdo? Entonces solamente esto es una situación teórica, existe el índice de refracción y es derivado de este cociente entre la velocidad de la luz en el aire y la velocidad del objeto transparente, en el caso que yo les pongo, de los lentes, ¿no? De los anteojos o de las gafas. Bueno. Sistema visual, que también tiene que ver con toda la parte sensitiva. Y a propósito de los lentes, ¿no? Se sabe que existe el principio de refracción, cada una de las lentillas que yo mencioné, algunas serán convexas, algunas serán y las convexas per se lo que van a realizar es la concentración de los rayos de luz, ¿de acuerdo? Una vez que esto sucede y atraviesan esta lentilla per se, lo que van a hacer es converger, es decir, expandirse a diferentes lugares, ya sea hacia la izquierda, hacia el frente o hacia la derecha como tal. Y aquí lo podemos ver. Primero lo que va a hacer, tenemos aquí los diferentes haces de luz, van a pasar por esta lentilla de tipo convexa, donde se van a concentrar y después van a converger en los diferentes sitios como tal, ¿de acuerdo? Pero de manera conjunta. En el caso de las cóncavas, en este caso vamos a tener una dispersión de los rayos de luz, ¿de acuerdo? Nuevamente tenemos la parte de los diferentes haces como tal, pasan a través del lente cóncavo como tal, y en este caso van a sufrir lo que se llama refracción per se, ¿de acuerdo? Es decir,
que van a viajar perpendiculares al frente de la onda. Como lo ven, cada una va hacia su lado específico como tal. No van a tener una convergencia en ese sentido, ¿de acuerdo? Es decir, más van a tener una dispersión. Y finalmente, se sabe que la unidad de medida, específicamente del poder de la refracción de cada uno de los lentes, pues se le denomina dioptría, que supongo que ya lo habrán leído alguna vez, y quien usa lentes, pues sabe que tiene de cada uno de los ojos. La óptica del ojo es bien interesante porque desde el punto de vista de la óptica, independientemente que sea como una rama auxiliar de la medicina, sugiere que el ojo es analógicamente como una cámara fotográfica, ¿cierto? Son lentes y pues una película. La lente variable como sobre todo cámaras es, tenemos a nivel del ojo la pupila. La película, ¿de acuerdo? Hablando de este. Ahora bien, existe este fenómeno que se llama acomodación ocular, ¿cierto? Y va a depender de varias situaciones anatómicas, como va a ser cambios en la forma del cristalino, sin duda, y que si este se modifica, entonces va a poder permitirnos tener un enfoque mayor. Inclusive lo hemos visto o lo hemos experimentado, los que usamos lentes, y sobre todo los que tienen miopía, que cuando tratan de ver un objeto y tratar de discernir qué es lo que está enfrente, pues ya sea muy lejos o muy cerca, dependiendo de la cantidad de miopía, ¿de acuerdo? Pues tienden a cerrar como los ojos, ¿no? Y en eso hace que el cristalino cambie, que haya menor cantidad de luz y eso va a permitir que haya un mayor enfoque en el objeto, ¿de acuerdo? Este aumento entonces de la convexidad del cristalino va a limitar este diámetro de la pupila, de acuerdo al del lente de la cámara fotográfica, y entonces vamos a poder ver de mejor manera el objeto que está enfrente de nosotros. Entonces, la formación de la imagen tiene así como unos pasos a atravesar, sobre todo estos haces luminosos que tendrán su cantidad de acuerdo, cantidad de acciones, de días C. Y entonces sabe que, por ejemplo, la luz tiene que pasar por la córnea, luego por la cosa, luego por el cristalino, como tal. Se dice que la córnea per se otorga ya de por sí 40 dioptrías como tal, ¿no? Y que si da estas 70 dioptrías, en general es lo que nos va a dar el 70% del poder refractivo para poder discernir tal o cual característica de la imagen que estamos viendo, ¿de acuerdo? De hecho, se dice, por ejemplo, que si después lo seguimos sumando y demás, tenemos el objeto, ¿no? Y que en teoría, y eso siempre me ha parecido muy interesante, que lo que vemos en realidad está al revés, ¿no? Y que cuando hacemos el entrecruce en el quiasma óptico y de los diferentes niveles de los nervios ópticos, hacia el quiasma óptico per se, antes de los núcleos integradores, entonces lo que está a la izquierda en realidad está a la derecha, lo que está arriba está abajo, entonces suena un poco creepy, pero la realidad es que en teoría así es, ¿no? En fin, ya una vez que se integra, sabemos que se aumentan algún tipo de dioptrías extras, como en el aire da una dioptría, la córnea per se da 1,38 dioptrías, amorocuoso 1,33 dioptrías, el lente per se 1,40 dioptrías per se, ¿de acuerdo? El cristalino como tal, y el humor vítreo 1,34 dioptrías agregadas a las 40 que da la córnea per se. El sistema humoral del ojo, tenemos a la parte vítrea, o el humor vítreo y el humor acuoso, ¿cierto? Entonces, el humor vítreo se encuentra específicamente entre el cristalino y la retina, y es un cuerpo más gelatinoso que el humor líquido o el humor vítreo per se, ¿de acuerdo? Y nos dice la literatura que su movimiento específicamente de este humor vítreo va a ser prácticamente mínimo. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más gelatinoso y solamente por sus características estructurales no va a tener mayor flujo, mayor movimiento. Por su parte, el humor acuoso, sí va a ser plenamente líquido per se
mucho menos viscoso, mucho menos gelatinoso que el vitrio, ¿cierto? Y este en específico se va a encontrar entre los ligamentos que sujetan al cristalino y también va a atravesar toda la pupila para alcanzar la cámara anterior del ojo como tal, ¿de acuerdo? Entonces, va a ser bastante importante que esté en homeostasis tanto uno como otro para que la refracción se dé y para que la discernación de la imagen también se pueda dar de manera adecuada. Al final de cuentas, hemos visto, y aunque se escucha repetitivo, todo está cierto, esto tiene que estar en homeostasis. ¿Por qué razón? Porque si aumenta la cantidad o no hay un flujo adecuado, entonces vamos a tener una retención del mismo, una éstasis del mismo, vamos a perder la homeostasis y si perdemos la homeostasis, ¿qué va a suceder? Vamos a tener un aumento en la presión intraocular como tal, ¿de acuerdo? En promedio, se sabe que existe 15 milímetros de mercurio como presión adecuada, que puede variar entre 12 y 20 milímetros como tal, pero si estos aumentan derivado de lo que mencioné, del acúmulo, de la éstasis, del líquido per se, entonces va a haber aumento de la presión y vamos a poder producir una enfermedad que creo inclusive es una de las más peligrosas, hablando de oftalmología, ¿de acuerdo? Que se llama glaucoma. Entonces, se sabe inclusive que existen cifras que son totalmente peligrosas, ¿no? Muy, muy elevadas, que pueden ir entre 60 y 70 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Y aquí, inclusive el glaucoma, como no sé si alguna vez habrán leído de oftalmo, o les gusta oftalmo, como tal, no mucho les gusta, esa es la realidad. Está el glaucoma de ángulo abierto y el de ángulo cerrado, ¿cierto? Entonces, el de ángulo cerrado es mucho más peligroso como tal de tratar inclusive que el de abierto, y se sabe que es una de las dos urgencias oftalmológicas que existen. Una es el glaucoma de ángulo cerrado y el otro es el traumatismo ocular per se, ¿de acuerdo? Entonces no hay muchas urgencias oculares, pero cuando hay es importante tenerlas porque podemos llegar a un proceso de ceguera absoluta, ¿no? A irreversible. Los fotorreceptores ya los habíamos visto en las diapositivas anteriores, solamente para recordarlos. Bastones o conos, ¿cierto? Con respecto a los bastones, el fotopigmento que va a estar inmerso es la rodopsina. Y con respecto a los conos, la fotopsina, ¿no? En sus tres variantes como vimos, ¿no? De eritro, cloro y ciano. Aquí está, inclusive. Entonces tenemos lo que nos va a supeditar la fotoquímica de la visión de los colores, específicamente de los conos, ¿cierto? En este caso, la fotopsina como tal, que tiene tres colores diferentes. La porción azul de ciano, verde cloro o roja es eritro, ¿cierto? Y esto en conjunto pues nos va a dar toda la gama de colores, ¿cierto? Que podemos discernir. Que si bien, y eso es muy interesante, habrá que hacer algún estudio porque la mayoría de los hombres solamente podemos ver como azul, rojo, morado, rosita y así, cuando existen un montón de gamas en el pentatón de colores, ¿no? Pero bueno, a veces es difícil llevarlo así a una discernación mucho más fina. Bueno, entonces, la parte de la neurofisiología central de visión, tenemos el objeto en la parte externa, ¿no? Que está supeditado al todo al campo visual, ¿de acuerdo? Campo visual izquierdo, campo visual derecho y la zona binocular central como tal, ¿de acuerdo? La parte binocular central, sobre todo la que está del lado derecho, va a tener un entrecruce hacia el lado izquierdo, ¿de acuerdo? La central izquierda tendrá a su lado derecho, ¿de acuerdo? Contralateral, mismo caso, el lado izquierdo de visual externo se irá hacia la parte interna derecha y la parte externa derecha se irá en entrecruce hacia la parte interna izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, imaginemos, por lógica, que lo izquierdo sería lo derecho y lo derecho sería a lo izquierdo. Así de sencillo, ¿no? Y ahora vamos a poner apellidos. Ahora bien, una vez que eso sucede, tienen que pasar por los nervios ópticos per se, pasan hacia el quiasma óptico donde tienen un entrecruce y ya después del entrecruce irán directamente a cada uno de sus contralaterales de
o a sus núcleos de integración. En este caso, a nivel talámico, estarán los cuerpos geniculados laterales como tal. Una vez que llegan inicialmente a los cuerpos geniculados laterales, ya sea izquierdo o derecho, ¿de acuerdo? Nuevamente mandarán nuevas vías hacia la corteza cerebral, específicamente la corteza visual, donde podemos discernir los diferentes tipos de imágenes. Y creo que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Voilà, sí. Una vez que sucedió todo esto, que la imagen llegó hacia la parte de los nervios ópticos, quiasma óptico, al tracto óptico per se, que se integró en los cuerpos geniculados laterales a nivel de tálamo y que siguió por sus mismas vías aferentes hacia la corteza visual, tenemos ciertas áreas que van desde B1 hacia B8 en general y que nos va a apoyar a discernir, sobre todo en la zona occipital de la corteza visual, en si el objeto se está moviendo o no se está moviendo, la forma del objeto en específico, es decir, el tamaño, las dimensiones como tal, y por supuesto también el color. Aquí no te lo he hecho, pero también tiene mucho que ver con los tipos de colores per se, ¿de acuerdo? Y entonces tiene sentido que, por ejemplo, cuando hemos visto en alguna, no sé, en algún filme, que le dan un cachazo, un golpe en la parte occipital a alguien, lo primero que hace es perder el equilibrio y perder la visión por algunos instantes, ¿no? Porque están afectando directamente a la corteza visual occipital y por supuesto al cerebro, lo que tiene que ver con el equilibrio, pero bueno, es para poder entender por qué sucede eso, ¿de acuerdo? En mi ejemplo súper burdo de la película. Los movimientos oculares, a su vez, tienen que ver con pares musculares, ¿cierto? Ya voy a terminar. ¿Quieren que termine o los vemos en la siguiente clase? Bueno, quedan 13 diapositivas. Dos y quitamos la del final. Eh, Como usted guste, profe. Yo tengo tiempo. Quedan solamente 13 diapositivas. Ya las siguientes son de oído. Y voilà, terminamos. Bueno, voy a continuar, ¿vale? Igual, ya para terminar esto y irnos de lleno a la siguiente clase con endocrino. En fin, les decía entonces que están los movimientos oculares. Se requieren 3 pares de los mismos, los rectos medial y lateral, los rectos superior e inferior y finalmente los oblicuos superior e inferior. Y estos a su vez van a estar inervados por algunos pares craneales, específicamente el tercero, el cuarto y el sexto, que supongo que los 12 pares craneales ya los han leído como tal, ¿cierto? Bueno, la actividad entonces de estos movimientos oculares requieren sí o sí de la presencia de células específicamente de los lóbulos frontales, parietales y occipitales. Es decir, no solamente el discernir las formas, colores y movimientos estará derivado del lóbulo occipital, sino que si hablamos de movimientos per se, se dan inmersos el resto de los lóbulos como tal. Sobre todo el parietal y el frontal. Y requieren de una formación sí o sí de tipo reticular en el tronco del encéfalo, en el cerebelo y en los núcleos vestibulares como parte de las estructuras cerebrales anexas. Ahora hablando de central de audición, sabemos que el oído se divide en oído externo, oído medio y oído interno, ¿cierto? El oído externo es la parte más externa y visible de la oreja, es decir, el pabellón como tal. Se refiere que es el conducto auditivo, si nos vamos a situaciones más específicas, y al tímpano per se, y es donde se reciben los sonidos. Esa es la primera sección donde vamos a tener la discernición de los diferentes tipos de vibraciones, ¿de acuerdo? Y posteriormente tenemos al oído medio, donde tenemos ya la presencia de 3 huesecillos o osículos, que ustedes ya los conocen, martillo, estribo y yunque, sin duda. Y estas van a tener la capacidad y su objetivo será la transmisión de estos sonidos que llegaron al oído externo, llevar estas transmisiones hacia el oído interno per se, ¿cierto? Y ya el oído interno como tal, su situación y su objetivo va a ser transformar dichos sonidos o dichas vibraciones en señales de tipo nervioso, de tipo eléctrico, hacia el sistema nervioso central. Es decir, también es sensitivo y también es aferente, ¿cierto? Porque va hacia el sistema nervioso central. En el oído interno tenemos lo que se denomina el laberinto y dentro de esto tenemos a los sacos vestibulares, como ya lo hemos visto, que estos sacos
pertenecen entonces a la parte de la ampolla, el utrículo y el sáculo, ¿cierto? Y estos a su vez están encargados entonces de informar al sistema nervioso central sobre la orientación de la cabeza. Inclusive tiene que ver mucho con la parte de la endo y exolinfa, ¿cierto? El ejemplo clásico y muy burdo como tal son estos niveles de los arquitectos y de los albañiles, donde sean como las tres gotitas y tienen que estar equilibradas para saber que está nivelado, ¿no? Muy similar es cómo funciona el oído interno y muy probablemente de ahí es que hayan obtenido la idea para hacer estos niveles a nivel de arquitectura, ¿no? A su vez, también tenemos a los canales semicirculares que van a informar de la rotación de la cabeza en general. Y si entendemos dónde está orientada la cabeza y dónde está rotada la cabeza, podemos entonces entender el equilibrio per se y la posición per se del cuerpo, vamos, ¿no? Si existe daño a esto o si existen cambios importantes, pues por supuesto que pueden venir eventos patológicos como el vértigo. Y la cóclea también es parte del oído interno como dentro de sus estructuras, sin duda. El órgano de Corti me parece que es fundamental, ya que es una membrana de tipo basilar y que contiene además células ciliadas que van a ser consideradas los receptores auditivos per se, ¿no? Estos cilios, estas membranitas o pelillos, por decirlo de alguna manera, que nos van a permitir recibir las vibraciones y transformarlas a un impulso eléctrico que vaya al sistema nervioso central. También tendremos una membrana territorial que nos va a apoyar como a la estabilización del órgano de Corti. Y bueno, se sabe que las células ciliadas que están clavadas precisamente en esta membrana tectorial como tal, van a ser las células de Data, ¿de acuerdo? Y estas, como les mencionaba, su objetivo es transformar la energía mecánica de las vibraciones del sonido, ¿de acuerdo? En impulsos eléctricos como tal que van a ir al sistema nervioso central por vías aferentes. La perilinfa y la endolinfa también son dos estructuras que van a estar supeditadas a todo el movimiento per se y que nos van a permitir, por supuesto, tener este proceso de equilibrio y de saber dónde está ubicado tanto la cabeza, y si sabemos dónde está ubicada la cabeza per se, tendremos la ubicación general del cuerpo, ¿cierto? Y bueno, se sabe que el movimiento tanto de una como otra va a causar la despolarización de las células ciliadas. Por eso es tan importante unir a las células antes descritas con estas sustancias como tal, ¿de acuerdo? Si hablamos pues del mecanismo como tal, una vez que las vibraciones llegan al oído externo y luego al oído intermedio o al oído medio per se, esto va a causar que se golpee la base del estribo y a su vez golpeará la ventana oval, lo cual causará que estas vibraciones muevan la perilinfa y la endolinfa de manera secundaria. Si esto sucede, entonces, insisto, vamos a poder tener entonces, solo entonces, la despolarización de las células ciliadas, estos receptores sensoriales del oído, ¿de acuerdo? Ahora bien, existe una codificación para los tonos, ¿de acuerdo? El tono per se se puede definir como la propiedad determinada por la frecuencia de las vibraciones de una onda sonora, ¿de acuerdo? Vibración de una onda sonora como tal. De tal suerte que podemos ponerlas en altas o medias o bajas. En este caso, las altas o medias van a poder ayudarnos a discernir un tono a nivel espacial y lo que va a suceder si esto se ve presente, pues va a haber un cambio, una deformación de la membrana basilar. En el caso de que sean unas vibraciones bajas como tal, entonces vamos a discernir una sensibilidad de tipo temporal per se, ¿de acuerdo? Y estas van a estar codificadas específicamente por unos complejos neuronales o neuronas que van a tener una descarga de manera sincrónica con los movimientos de los extremos apicales de la porción basal de las células ciliares, ¿de acuerdo? Entonces, solamente igual quédense con que si existen unas ondas de tipo alto o media, nos descenderán la parte espacial, si son de tipo baja, de tipo temporal. También existe no solamente una codificación del tono, sino también una codificación del volumen, ¿de acuerdo? Y esto nos va a supeditar la tasa de descarga específicamente a los axones del nervio coclear y el número de células entonces de manera secundaria que van a ser activadas, ¿de acuerdo? Inclusive, si se fijan, podemos clasificar entonces los sonidos entre
infrasonidos y ultrasonidos, dependiendo de si van a menos de 20 Hz o si van a más de 20.000 kilohertz per se, ¿de acuerdo? Entonces, si esto no sucede, que sería nuevamente una campana de Gauss, tenemos ya dos ejemplos claros de campana de Gauss aplicado a la medicina. Tenemos toda esta zona donde es la zona audible, lo que nosotros en general sí podemos escuchar, ¿de acuerdo? Y si vamos más hacia una zona de conversación face to face, estaría más sujeta a esta zona mucho menor como tal, ¿no? Un porcentaje mucho más sensible en ese sentido, ¿de acuerdo? Y los decibeles que podemos tener. La intensidad, una cosa es la frecuencia de las ondas y otra es la intensidad de los decibeles en los cuales estamos presentes, ¿no? Entonces, podemos tener una capacidad importantísima del oído, sobre todo en esta zona de la normalidad de la zona audible, que pueden ir desde bajos decibeles hasta altos decibeles y también desde bajas frecuencias hasta altas frecuencias. Y, por supuesto, que va a llegar a un punto en el que solamente ciertos estirpes animales tendrán la capacidad de escuchar infrasonidos o ultrasonidos como tal. Entonces, aquí es bien interesante porque podemos tener una percepción también de localización espacial del sonido, ¿cierto? Es decir, el efecto Doppler, saber y decidir de dónde procede el sonido, de atrás de nosotros, adelante, izquierda, derecha. De hecho, no sé si alguna vez ustedes habrán escuchado las octofonías como tal. Si no las han escuchado, hay unas muy interesantes. Yo recomendaría tres en general. Hay una, y todas están en YouTube. Y también hay algunas en Spotify, pero hay tres en YouTube. Una de Nescafé, por cierto, donde necesitan tener los audífonos, eso sí, para esta experiencia. Y está muy padre y espero que ya me comentarán en la siguiente clase, si no lo han hecho. En una, literalmente, te hacen sentir que estuvieras en una cabaña tipo Mazamitla, Tapalpa, yo qué sé, Valle de Bravo. Y sientes que entra una persona a tu cabaña que te sirve café, ¿de acuerdo? Es muy interesante, ¿no? Porque empiezas a estimular toda esta percepción de localización espacial, porque literalmente te están estimulando receptores y fibras muy específicas en los cuales crees que entró por la parte externa y demás, la persona, y que se sentó enfrente de ti. Sí, Miriam. Ah, profe, disculpe, eso también tiene que ver, por ejemplo, cuando se puede percibir cosas paranormales, que yo algo había leído que era según como el tipo de frecuencia, que a veces son como cosas inaudibles o imperceptibles, pero que son unas ondas que existen y que por eso, por ejemplo, a veces se nos pone la piel chinita o sentimos cosas que no podemos ver. Es posible, digo, hablando de esos temas esotéricos y demás, se ha visto, vamos, ¿no? Y se ha intentado llevar inclusive a la práctica de la ciencia. Quien crea en esos temas está cool, quien no crea también está cool, ¿de acuerdo? Pero no sé si inclusive han visto en las películas de terror que hacen como grabaciones del medio con micrófonos muy, muy sensibles como tal, y luego lo que hacen es reproducirlos, pero aumentando tanto la frecuencia como los decibeles para tratar de escuchar lo que en general, en la normalidad de nuestra campana de Gauss auditiva, no escucharíamos como tal. Entonces, la respuesta a tu pregunta es sí, tiene que ver mucho, definitivamente, pero sobre todo con la frecuencia y con la intensidad de las ondas, ¿no? Con los dos como tal. Ahora bien, hablando de las octofonías que les decía, ya les había dado el ejemplo de la de Nescafé, como tal, búsquenla. La otra es la de la experiencia del corte de cabello, porque tienen los audífonos y están escuchando todo, sintiendo todo, y es muy interesante porque puedes llegar a tener la percepción de que te están cortando el cabello, lo cual está muy, muy interesante, insisto, por el tipo de estimulación sensitiva del sistema nervioso central derivado de una onda sonora, ¿de acuerdo? Y así vamos a algo mucho más actual, también me lo dejaba como última parte de los ejemplos. A mí me gusta mucho una canción de Billie Eilish, que está ahí mismo en YouTube. Búsquenla como Pentatronics, Octafonía, Billie Eilish, y pueden escuchar sonidos por todos lados como si tuvieran bocinas externas o si estuvieran en un concierto en tiempo real, ¿de acuerdo?
a pesar de que lo tengan solamente en los audífonos y de repente pueden escuchar en la zona occipital el sonido y luego en la zona frontal del cerebro y así. Entonces es una experiencia interesante. Si no lo han hecho, hágalo y ya me cuentan cómo les va. Yo creo que les va a gustar y después van a escuchar un montón de canciones porque la realidad es que muchas de las canciones ya las hicieron en versión de 8D, es decir, en octofonías y después es una experiencia cool estar escuchando tu música favorita en octofonías. En fin, voilà. Entonces, la localización del sonido va a hacer diferencia en las diferentes fases, ¿de acuerdo? Las neuronas del sistema auditivo tienen la capacidad de responder de forma muy selectiva a los diferentes tiempos de llegada de las ondas sonoras, por tanto nos permite saber de dónde provienen. Y esto es el efecto Doppler. El ejemplo clásico de esto es una ambulancia, ¿no? La podemos escuchar a distancia y sabemos aproximadamente dónde va a venir y si se acerca cada vez a nosotros, este tiempo de llegada de las ondas también cambia en intensidad y frecuencia, ¿de acuerdo? Y temporalidad per se, y sabemos dónde está ubicada la ambulancia y también cuándo se retira, ¿no? Insisto, el famoso efecto Doppler. Y bueno, el estímulo sonoro delante o atrás de nosotros tiene también mucho que ver porque sabemos que el oído tiene la capacidad de analizar el tipo de timbre, ¿cierto? Y para eso tenemos que contar con la participación del oído externo, es decir, que no tengamos cerumen, por ejemplo, ¿no? Para que sea una buena calidad de percepción del sonido, de recepción del sonido, y que entonces podamos tener una adecuada localización del mismo, ¿de acuerdo? Derivado del timbre. Se sabe entonces que lo que sucede es que las ondas van a rebotar en estos canales del oído externo, del canal auditivo per se, y entonces va a derivarse de todo el mecanismo que ya expliqué anteriormente. Existe, por su parte, el sistema vestibular, que en este caso tiene que ver más con la postura y el equilibrio que con la parte sonora, ¿cierto? Pero que también está inmerso en esta parte auditiva, ¿cierto? Entonces, pues nada, tenemos la capacidad de mantener el balance, la postura, y que también tiene que estar supeditado, por supuesto, con los movimientos superiores. El balance específicamente se sabe que el vestíbulo es el órgano primario del equilibrio, eso no lo podemos cambiar, ¿de acuerdo? O sea, de hecho, cuando hay un traumatismo importante y que hay fracturas a nivel craneal y que se ve inmiscuido el vestíbulo, es por eso que podemos tener pacientes que se lateralizan cuando están de pie y por eso no pueden mantener el equilibrio. Nos va a permitir tener la sensación subjetiva del movimiento y la orientación en el tiempo-espacio, pero sobre todo en el espacio, ¿de acuerdo? Respecto a la postura, se manda información hacia el sistema nervioso central para poder saber si requerimos hacer ajustes en nuestra postura y, por supuesto, de manera secundaria también en la actividad y en la capacidad muscular de cambiar la posición. Eso es lo que quería yo mencionar. Si estamos, por ejemplo, en una declive, como tal, evidentemente el sistema nervioso central va a cambiar toda la postura para colocarnos de forma erguida y no irnos de bruces como tal, ¿cierto? Voilà. Y finalmente, con respecto al movimiento ocular, este también nos ayuda mediante la estabilización y la focalización, ¿no?, ocular como tal, va a apoyarnos a que podamos mover la cabeza hacia un lado u otro, seguir discerniendo nuestro espacio externo y entonces este movimiento ocular nos ayuda tanto al balance como a la postura de manera secundaria. Realmente la transducción, se sabe que los receptores auditivos a nivel de la cóclea son inmersos y van a estar inmiscuidos directamente con las células ciliadas, tanto las que están en la parte interna como en la parte externa de la cóclea. Si estas se estimulan por las vibraciones, entonces vamos a tener una sinapsis, especialmente con las dendritas de las neuronas bipolares como tal. Entonces ahí es cuando tenemos ya el potencial de acción, tenemos la integración de los neurotransmisores, tenemos el impulso eléctrico por el axón, los botones terminales y vamos hacia los núcleos integradores del sistema nervioso central a nivel de la corteza, ¿de acuerdo? Y voilà. Ahora sí, por fin hemos terminado. ¿Preguntas? No, doctor, así todo bien. Está menos difícil que ¿Qué neuro general? sí, el neuro general. Súper bien. Miriam, ¿tú levantaste la mano? Sí, yo tengo una duda. Por ejemplo, yo también una vez había leído que en el cerebro tenemos, células ópticas,
Solo sé que eran también que tenemos conos y bastones Ujú. y que, por ejemplo, eso tenía que ver con el sentido de la percepción, que, bueno, no sé, el punto es que quería ver como qué tanto se relaciona a los conos y los bastones del cerebro con este medio como del exterior o para qué sirve eso. Totalmente. Podemos recordar inclusive la diapositiva donde les explicaba que a nivel occipital teníamos como varias zonas, ¿no? Y que inclusive unas de estas nos apoyaban en la distinción o a los cambios de percepción con respecto a la colorimetría, ¿de acuerdo? Sobre todo en la parte de B4, si no mal recuerdo como tal. Permíteme regresarme a esa diapositiva y te enseño nuevamente a lo que me refiero. Entonces sí, por supuesto que tiene que ver porque también en la parte occipital habrá de estar supeditados estos conos y bastones, déjame ver si lo encuentro rápido, con los conos y bastones del resto del sistema visual per se. Profe, también tenía una duda sobre el experimento que había mencionado el otro día, sobre cómo las personas al seleccionar una carta antes de tocar cuál era la correcta, su cuerpo, bueno, su mente ya sabía antes que el cuerpo, y quería preguntar cómo es eso posible, pues, que algo que se desconoce, pues la mente ya lo sepa. Recuérdame de ese experimento porque no recuerdo haberlo mencionado. Estábamos hablando sobre las cosas aferentes o algo se había dicho. Diferentes y diferentes. Ajá. Ajá, los impulsos. Ajá. Y había mencionado un experimento de unas fichas, creo, que era como, o no sé si fue usted. No recuerdo haber metido fichas o cartas en mi charla. ¿Manda? Pero no recuerdo haber metido ejemplos de fichas o cartas en mis charlas, Ah, ok. pero A lo mejor me confundí. es probable. También estoy abierto a la posibilidad de no recordar. Este, pero si tienes grabada la clase, ¿no? Entonces, si tienes ese trámite como tal, hazle una grabación pequeña, me la mandas y lo discutimos, porque en verdad yo no recuerdo haber mencionado cartas o fichas en la realidad. Ah, no, es que a veces me pongo a como investigar cosas de ese tipo y me surgen como ese tipo de dudas. Entonces, a veces lo relaciono con la clase y ahí es como cuando entra como la intriga de por qué pasa eso. Y a lo mejor confundí lo que usted había dicho con otra cosa que había investigado aparte, pero si encuentro como la información que le digo, pues ya le puedo preguntar. Sin problema. Inclusive mándamela y la podemos platicar ya con conocimiento de causa, ¿vale? Gracias. Un placer. ¿Alguien más que tenga alguna duda? O ya partimos después de 2 horas de estarme escuchando. No, profe, todo bien. Bueno, súper. Entonces, pues que tengan una excelente tarde, hagan su resumen.